Si crees que el ácido hialurónico que te inyectan en los pómulos viene de un laboratorio estéril con científicos de bata blanca y microscopios de última generación, las clínicas de estética te mintieron desde el primer día. Durante décadas, este ingrediente que hoy mueve más de 15,000 millones de dólares al año se extraía de algo que probablemente tienes en tu nevera ahora mismo. Y lo que reemplazó a ese método original es aún más perturbador. En este video vas a ver el proceso exacto que convierte materia biológica cruda en esa jeringa transparente y perfecta que un médico te clava en la cara a precio de oro. Pero lo más impactante no es de dónde viene, es lo que ocurre en la fase final. Cuando descubres que la diferencia entre el ácido hialurónico de $30 y el de $300 no es lo que las marcas te dicen que es. Y hay un detalle en esa diferencia que ningún médico te menciona antes de que firmes el consentimiento. Quédate hasta el final porque ese detalle cambia completamente la forma en que vas a mirar esa sala de espera la próxima vez que entres a una clínica estética. Todo comienza en granjas industriales de pollos en el sureste de Asia, donde cada día se procesan millones de aves. Cuando el pollo llega a tu supermercado empacado y limpio, deja atrás una parte que nadie menciona en el empaque: las crestas. Esa protuberancia roja y arrugada que corona la cabeza del ave es, gramo por gramo, una de las fuentes más densas de ácido hialurónico que existe en la naturaleza. Durante años, esta fue la materia prima principal de toda la industria estética mundial. Camiones refrigerados transportaban toneladas de crestas frescas desde los mataderos hasta laboratorios especializados. El olor dentro de esos camiones era insoportable. Materia orgánica animal mezclada con sangre residual y grasa, todo comprimido en espacios cerrados durante horas de transporte. Esta es la primera gran verdad que las clínicas de lujo prefieren omitir en su material de marketing. Piénsalo así: cada vez que una influencer muestra su tratamiento estético en redes sociales con filtros de luz perfecta y música de fondo, lo que no muestra es el camión refrigerado que hizo posible ese resultado. Esa distancia entre la imagen y la realidad es el negocio completo, y apenas estamos empezando a desarmarlo. Para que lo visualices rápido, el ácido hialurónico no es una molécula inventada en un laboratorio. Es una sustancia que tu propio cuerpo produce de forma natural. Está en 3 lugares clave de tu biología: en tus articulaciones, actuando como lubricante para que los huesos no se destruyan entre sí con cada movimiento; en tus ojos, manteniendo la presión interna que les da su forma perfecta y su capacidad de enfocar; en tu piel, reteniendo la humedad que le da volumen y esa elasticidad que asociamos con juventud. El problema es que a partir de los 25 años tu cuerpo empieza a producir menos. A los 50 tienes aproximadamente la mitad de la que tenías de joven. A los 60, menos de un tercio. La industria estética identificó esta carencia y construyó un negocio de miles de millones de dólares alrededor de reponerla desde afuera. Pero aquí surge una pregunta que nadie te hace en la sala de espera. Si tu cuerpo ya produce esta molécula de forma natural, ¿por qué necesitas extraerla de la cresta de un pollo muerto para reponerla? La respuesta tiene que ver con algo que ocurre a nivel molecular y que la industria usa para justificar precios que no siempre tienen sentido. Llegaremos a eso, pero primero hay que entender cómo se extrae, porque el proceso revela una contradicción que la industria lleva décadas ocultando en letra pequeña. La clave está en la bioquímica básica. El ácido hialurónico que produce tu cuerpo es molecularmente idéntico al que producen los pollos, los cerdos y prácticamente todos los vertebrados del planeta. La naturaleza reutilizó el mismo diseño en todas las especies. Esto significa que si logras extraerlo de una fuente animal y purificarlo correctamente, tu sistema inmune no lo rechaza. Tu cuerpo simplemente lo incorpora como si lo hubiera fabricado él mismo. Esta compatibilidad biológica universal es exactamente lo que hace posible el negocio. Y para convertir esa cresta de pollo maloliente en una jeringa de $300, la industria ejecuta 4 fases. Cada una más perturbadora que la anterior. Extracción enzimática que destruye el tejido animal sin dañar la molécula objetivo. Purificación agresiva para eliminar proteínas animales que sí provocarían rechazo inmune. Una modificación química llamada entrecruzamiento, que no existe en la naturaleza y que jamás te mencionan. Esterilización final que borra cualquier rastro biológico del animal del que provino. Esa tercera fase es la que más te va a incomodar. Guárdala en mente. Pero antes hay que ver cómo llegan hasta ella.
porque cada paso anterior tiene su propia dosis de realidad incómoda. En la fase inicial, las crestas congeladas llegan a la planta y son sometidas a un primer lavado industrial con soluciones salinas a temperatura controlada. El objetivo es remover sangre residual, grasa superficial y contaminantes microbianos antes de comenzar la extracción real. Lo que queda después de este lavado sigue siendo tejido animal completamente reconocible. Sigue oliendo a granja, sigue teniendo el color rojo oscuro característico, pero ya está listo para lo que viene. Y lo que viene es básicamente el estómago de un tiburón industrial. Las crestáceas son sumergidas en reactores con cócteles de enzimas proteolíticas, las mismas enzimas que tu estómago usa para digerir carne, pero concentradas a niveles industriales. Estas enzimas atacan y disuelven todas las proteínas del tejido conectivo, las membranas celulares, el colágeno estructural. Todo colapsa, todo se licúa, excepto el ácido hialurónico, que por su estructura química particular resiste este ataque enzimático específico. Después de varias horas en este baño digestivo industrial, lo que era una cresta sólida se convierte en una sopa biológica densa, un líquido marrón rojizo con fragmentos en suspensión que huele exactamente a lo que es: tejido animal parcialmente digerido. Si abrieras el reactor en este momento, el olor te haría retroceder de inmediato. Y sin embargo, dentro de esa sopa repugnante está flotando libre la molécula por la que alguien va a pagar $300 en unos meses. Pero esa molécula no está sola. Está mezclada con miles de fragmentos proteicos animales que, si llegaran a tu cara sin purificación, desencadenarían una respuesta inflamatoria severa. Tu sistema inmune los reconocería como invasores y atacaría con todo. Piensa en lo que le pasa a alguien alérgico a las abejas cuando recibe una picadura. Ahora imagina eso en tu pómulo, inyectado directamente bajo la piel. Por eso, la siguiente fase no es opcional. Es la diferencia entre un producto médico y un veneno biológico. La mezcla pasa por centrifugaciones a alta velocidad y luego atraviesa membranas de ultrafiltración con poros de tamaño nanométrico, diseñadas para dejar pasar las cadenas largas de ácido hialurónico, mientras retienen las proteínas animales más pequeñas que causarían rechazo. Este proceso se repite múltiples veces. Cada ciclo elimina una capa adicional de contaminantes. Cada ciclo también reduce el volumen total del líquido. Y aquí hay un dato que las marcas nunca incluyen en sus campañas publicitarias. El rendimiento real es brutalmente bajo. Se necesitan kilogramos de tejido animal crudo para producir gramos de ácido hialurónico utilizable. Esta ineficiencia inherente fue precisamente lo que empujó a la industria a buscar una alternativa. Y la alternativa que encontraron es donde la historia se pone verdaderamente incómoda. A principios de los años 2000, los laboratorios biotecnológicos desarrollaron un método completamente diferente. En lugar de extraerlo de animales, decidieron fabricarlo usando bacterias, específicamente cepas modificadas genéticamente de Streptococcus, el mismo género bacteriano responsable de la faringitis estreptocócica. Esas bacterias que te hacen perder la voz y te obligan a tomar antibióticos fueron reprogramadas a nivel genético para producir ácido hialurónico de forma continua, como parte de su metabolismo normal. Los bioreactores donde viven son tanques de acero inoxidable llenos de un caldo de cultivo rico en nutrientes, donde millones de microorganismos se reproducen sin parar y secretan la molécula objetivo de forma ininterrumpida. La producción es masiva, consistente y significativamente más barata que la extracción animal. Hoy, más del 80% del ácido hialurónico del mercado global se produce mediante fermentación bacteriana. Cuando te inyectan relleno dérmico en una clínica de lujo, la probabilidad de que provenga de bacterias modificadas genéticamente es abrumadoramente mayor que la de que provenga de crestas de pollo. Ningún médico te lo menciona en la consulta, ninguna marca lo destaca en su empaque. Simplemente dice origen biotecnológico en letra pequeña, si es que lo dice. Y esto nos lleva directamente al secreto que prometí al inicio, el que justifica o desmonta completamente la diferencia de precio entre una jeringa de $80 y una de $300. Independientemente de si el origen es animal o bacteriano, ambos procesos convergen en una fase que la industria prefiere mantener envuelta en lenguaje técnico incomprensible para el consumidor promedio. El ácido hialurónico recién producido tiene un problema fundamental para su uso como relleno facial. Se degrada demasiado rápido.
Tu cuerpo tiene enzimas llamadas hialuronidasas, cuyo trabajo específico es descomponer el ácido hialurónico. Es un proceso de limpieza biológica completamente normal. Si te inyectaran el producto sin modificar, desaparecería en cuestión de días. El negocio de los rellenos que duran entre 6 meses y 2 años solo es posible gracias a un proceso químico que no existe en ningún organismo vivo. Se llama entrecruzamiento o crosslinking. Durante este proceso, los ingenieros añaden agentes químicos, principalmente una sustancia llamada BDDE, que forma puentes moleculares entre las cadenas individuales de ácido hialurónico, creando una red tridimensional densa y resistente a la degradación enzimática. El resultado es un gel viscoelástico que ya no se parece nada al ácido hialurónico natural. Es una versión sintéticamente modificada, diseñada específicamente para resistir a tu propio sistema biológico. Y aquí está la contradicción que debería aparecer en cada consentimiento informado que firmas antes de un procedimiento. Lo que te inyectan en la cara no es ácido hialurónico natural, es una versión químicamente alterada, diseñada para que tu cuerpo no pueda eliminarlo a su ritmo normal. La duración que las clínicas te venden como beneficio es en realidad el resultado de haber modificado la molécula para que resista tus propios mecanismos de limpieza biológica. La concentración de este agente entrecruzante determina la dureza del gel final. Más entrecruzamiento produce un gel más firme, ideal para definir mandíbula o proyectar pómulos. Menos entrecruzamiento produce un gel más suave, usado para hidratar labios o rellenar líneas finas. Esta graduación de dureza es lo que las marcas presentan como su tecnología propietaria y lo que justifica las diferencias de precio entre productos. Un relleno de $300 y uno de $80 pueden contener exactamente la misma concentración de ácido hialurónico. La diferencia real está en la precisión del entrecruzamiento y en la pureza del agente químico utilizado, pero esa información raramente aparece en el empaque de forma comprensible. Después del entrecruzamiento, el gel pasa por esterilización terminal mediante autoclave, el mismo proceso que se usa para instrumentos quirúrgicos. Este paso elimina cualquier microorganismo viable y borra el último rastro biológico del origen del producto. Lo que sale del autoclave es técnicamente un dispositivo médico. Transparente, sin olor, sin color, sin ninguna característica sensorial que revele su historia. Entra en jeringas estériles, se sella herméticamente y se empaca en cajas con diseño minimalista y terminología médica que transmite precisión científica y seguridad absoluta. Pero hay algo que las clínicas baratas nunca te van a contar. Algo que los médicos que operan en locales sin certificación prefieren que no busques en Google antes de sentarte en su silla. Cuando el proceso de entrecruzamiento se hace mal, ya sea por usar un agente químico de baja pureza, por calcular incorrectamente la concentración o por saltarse pasos de control de calidad para abaratar costos, el gel resultante no falla de forma silenciosa, falla de forma visible, dolorosa y a veces irreversible. El primer escenario es el más común y el menos dramático. Un entrecruzamiento insuficiente produce un gel demasiado blando que migra. Esto significa que el relleno que te pusieron en el pómulo derecho aparece semanas después desplazado hacia la mejilla, creando una protuberancia irregular que ningún filtro de Instagram puede disimular. No es una complicación rara, es una consecuencia directa de usar producto barato con control de calidad deficiente. El segundo escenario es más grave. Un agente entrecruzante impuro, con residuos químicos que no fueron eliminados correctamente durante la fabricación, puede desencadenar una reacción inflamatoria crónica. Tu sistema inmune detecta algo extraño en el gel, algo que no debería estar ahí, y lanza un ataque sostenido. El resultado se llama granuloma. Es un nódulo duro, enrojecido y doloroso que puede aparecer meses o incluso años después del procedimiento. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Los granulomas no desaparecen solos. Requieren tratamiento médico especializado. A veces corticoides inyectados directamente en el nódulo. A veces cirugía. Y el costo de resolver ese problema siempre supera con creces lo que ahorraste eligiendo la clínica barata.
El tercer escenario es el que ningún médico quiere mencionar en su consulta porque implica negligencia directa. Cuando el gel mal entrecruzado se inyecta cerca de un vaso sanguíneo y la técnica del operador no es la correcta, existe el riesgo de oclusión vascular. El gel bloquea el flujo de sangre. El tejido que depende de ese vaso empieza a morir. En casos documentados, esto ha causado necrosis cutánea, pérdida de visión parcial e incluso ceguera permanente cuando la oclusión afecta arterias cercanas al ojo. Estos casos son estadísticamente poco frecuentes, pero no son inexistentes. Y la mayoría ocurren en procedimientos realizados con productos de origen dudoso, en instalaciones sin los estándares mínimos de seguridad médica. La diferencia entre el relleno de $80 y el de $300 no es marketing. En algunos casos es literalmente la diferencia entre un resultado estético y una emergencia médica. Y esa información nunca aparece en el cartel de promoción de la clínica que ofrece labios perfectos a mitad de precio. Y aquí es donde el círculo se cierra de una forma que no podrás ignorar. Al inicio de este video te dije que las clínicas te mintieron desde el primer día. Ahora entiendes exactamente la dimensión de esa mentira. No es que el producto no funcione. El ácido hialurónico entrecruzado sí produce los resultados que promete. La ilusión no está en la eficacia, está en la narrativa completa que rodea al producto. Te vendieron ciencia de precisión cuando en realidad te vendieron bioquímica industrial, ya sea de cresta de pollo o de bacteria estreptocócica modificada, empacada en marketing médico de lujo. La próxima vez que estés en esa sala de espera con luz tenue y música suave, mirando el catálogo de tratamientos con precios de 4 cifras, ya no verás lo mismo. Sabrás que detrás de cada jeringa transparente y perfecta hay una historia que empieza en lugares que ninguna clínica de estética incluiría jamás en su página de Instagram. Y saber eso no te hace más pobre, te hace más difícil de engañar, que es exactamente lo que la industria nunca quiso que fueras.